Les bendiga. Permítanme, vamos a orar para colocar el espacio, este espacio de Escuela Dominical en la mano del Señor. Hermano Andrés, ¿sería tan amable de cerrar la puerta, por favor? Muchas gracias. Oremos, amados hermanos. Amantísimo Padre nuestro que estás en los cielos, por los méritos suficientes, Señor, suficientes de nuestro Señor y Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido un día más que es tu día, donde nos congregamos en tu nombre, donde acatamos el mandato gozoso de venirnos a congregar como un solo cuerpo. Y así, Señor, todas las iglesias visibles, que son la manifestación de la iglesia invisible universal de Cristo, se reúnen hoy, Señor, para adorarte, para alabarte y para escuchar tu palabra y para ser grandemente edificados. Conocemos, oh Señor, de tus misericordias, las nuevas son las cuales son nuevas cada mañana. Por eso te rogamos de que hoy, Señor, nos asistas con tu Santo Espíritu y que nos permitas poder ser instruidos a través de la predicación de tu palabra, y que tu palabra jamás, Señor, regrese vacía, que nosotros podamos ejercitarnos en ella, ponerla por obra, Señor, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Bendice hoy a esta comunidad de gracia que se ha reunido para escucharte. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos continuando ya con nuestra serie de escuelas dominicales con lo concerniente al decreto de Dios. En esta mañana nos corresponde abarcar el tema que hemos venido estudiando de la confesión de fe el decreto de Dios, pero en la confesión de fe, en nuestra amada confesión de fe de Londres. Y tenemos que recordar, tenemos que empezar recordando más bien, que esa doctrina del decreto de Dios lo abarca nuestra confesión de fe en el capítulo 3 y lo desarrolla en 7 párrafos, los cuales yo iré obviamente leyendo y desarrollando para que entendamos que lo que los autores de la confesión de fe plasmaron en este documento histórico no fue algo arbitrario, ni fue algo que a ellos se les ocurrió, sino que ellos extrajeron las verdades bíblicas, las verdades de las escrituras con relación a la doctrina del decreto de Dios. Por eso es importante que podamos tener claridad al respecto. La confesión de fe extrajo de una manera fiel todos aquellos pasajes que hablan de la doctrina del decreto de Dios. Y podemos hacer un bosquejo general de ese capítulo 3 del decreto de Dios para que podamos comprender su dimensión. En los primeros 2 párrafos, la confesión de fe va a tratar lo que conocimos y estudiamos como el decreto general, es decir, toda la predeterminación de las cosas que Dios ha dispuesto desde la eternidad. Es decir, aquí se involucra absolutamente todo lo que sucede y las acciones de los hombres, absolutamente todo, desde los eventos más importantes, como por ejemplo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay evento más importante que ese, como también los eventos más insignificantes, como la muerte de un pajarito o como la caída de un cabello. Todas estas cosas han sido predeterminadas desde antes de la fundación del mundo para que de una manera infalible ocurran, porque Dios así lo ha decretado. Entonces nuestra confesión lo que hace es que en esos primeros 2 párrafos se detiene a explicar el decreto general. El párrafo 3
ya es un poco más detallado y se encarga de abarcar el decreto de salvación. Es decir, se nos presenta las doctrinas de la predestinación, una doctrina que es asimétrica, que ya la vimos, de que es una doctrina donde Dios muestra su soberanía al escoger dentro de una masa caída, dentro de una masa corrupta, algunos para mostrar en ellos su gracia y su bondad, y en cambio deja pasar por alto a otros para que en estos pueda mostrar su santa justicia y su ira. Esto nos habla el párrafo 3. El párrafo 4 de la confesión nos habla de la particularidad, es decir, la cantidad inmutable del decreto de salvación, es decir, cuántos exactamente fueron aquellos escogidos. Y por supuesto la confesión y la escritura, por supuesto, nos dan una cifra exacta de cuántos son, pero lo que no quiero que malinterpreten es que esa cifra exacta Dios sí la conoce. Y es decir, que cada uno de esos hombres que han sido predestinados, todos llegarán de una manera ineludible a los pies de Cristo. El párrafo 5 nos habla de la base amorosa en la que fue fundamentada ese decreto de salvación. El párrafo 6 nos habla de la ejecución eficaz de ese decreto de salvación. Quiere decir que esa ejecución jamás podrá ser truncada por el hombre ni por ninguna otra criatura. Lo que Dios ha decretado se llevará a cabo y se ejecutará de una manera eficaz. Y por último, nuestra confesión de fe nos habla de ser prudentes, de ser prudentes a la hora de exponer este tema del decreto de Dios y sobre todo el decreto de salvación, porque ellos entendieron que es una doctrina que si no se explica bien puede traer muchísimos malos entendidos. Por lo tanto, no, los autores de la confesión no están buscando que esta doctrina se mantenga oculta, no, sino que se presente, que se predique, que se enseñe con prudencia y con sabiduría. Esos son los 7 párrafos que componen ese capítulo 3 que nos habla acerca del decreto de Dios, y lo vamos a ir profundizando en la medida en que vamos desarrollando. Así que en ese párrafo o en ese capítulo 3 de nuestra confesión, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estas escuelas es seguir estudiando a Dios antes de crear. Recuerden, cuando hablamos acerca de Dios y la Santísima Trinidad, cuando hablamos de la teología propia, cuando estudiamos a Dios y sus atributos, estamos estudiando a Dios antes de crear. Y aquí en esta doctrina del decreto de Dios seguimos estudiando a Dios antes de crear. Y recordemos que nuestro Dios es un Dios infinito, es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, y su único propósito, recuerden, nunca podemos olvidar esto, es su propia gloria, glorificarse a sí mismo. Ese es su único propósito, su propósito principal. Por tanto, no puede sorprendernos de ninguna manera que ese Dios tan excelso tenga, por supuesto, un plan, y ese plan es a lo que nosotros hemos llamado en nuestros términos humanos el decreto eterno, que recuerden, es para la alabanza y la gloria de su nombre. Ahora bien, quiero que me acompañen a Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Isaías. Y cuando lo encuentre, quiero que se coloque sobre sus pies. Isaías capítulo 14, versículos 24 y 27. Por temas de tiempo, lo que vamos a hacer es citar algunos 2-3 pasajes para que luego, teniendo la base bíblica bien fundamentada, presentamos el párrafo y veamos que los autores de la confesión extrajeron fielmente de la escritura lo que plasmaron en el párrafo.
Dice la bendita palabra del Señor en Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Escuchen con atención. Se hará de la manera en que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué cosa? Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo. Consejo es sinónimo precisamente de decreto. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Nuevamente encontramos esa palabra firme, lo ha determinado. Y luego Isaías hace una pregunta importante: ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿y quién la hará retroceder? Pueden tomar asiento, amados hermanos. Voy a leer otro pasaje, Isaías 46, versículo 9, versículos del 9 al 10. Y quiero que se graben esas palabras que vamos a ir mencionando. Dice Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y luego Isaías dice algo supremamente importante: no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Ojo, esto es importante porque esto refuta aquella idea de un decreto por presciencia. ¿Sí me hago entender? No, miren, él lo anuncia lo por venir desde el principio, no porque lo ve, sino porque lo decreta. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: en él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Esa palabra propósito es igual a la palabra consejo que leímos en Isaías, y habla precisamente del decreto, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 11 de Efesios, Pablo va a continuar diciendo: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, esos pasajes que leímos, y que sé que con mucha atención se fijaron en algunos términos, con eso en mente nosotros vamos a tratar de leer el párrafo. ¿Por qué? Esas palabras que leímos, como lo he pensado, como lo he determinado, el consejo que está acordado, cuando leemos mi consejo permanecerá, o cuando leemos el designio de mi voluntad, mi propósito eterno, todas estas expresiones enseñan el plan eterno de Dios o su decreto eterno. Y el párrafo de nuestra confesión, el primer párrafo del capítulo 3, dice lo siguiente, y ustedes compararán que cada expresión tiene un fundamento bíblico. Dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y si lo dejáramos hasta allí, inmediatamente vendría sobre nuestros corazones la gran pregunta: ¿cómo así que Dios ha predestinado absolutamente todo lo que sucede? Pero entonces también Dios es el autor del pecado, porque en el mundo hay pecado, en el mundo hay maldad. Y si Dios ha decretado todo lo que sucede, entonces Él es el autor principal del pecado. ¿Y dónde queda la libertad del hombre? ¿Acaso el hombre que es una marioneta, un títere en las manos de Dios? Los autores de la confesión
preveyeron esas preguntas que seguramente se levantarían en nuestros corazones. Por eso ellos continuaron diciendo. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de su criatura. Cuando se refieren a que no hace violencia, es que no violenta su voluntad. El hombre hace libremente lo que le da la gana hacer. Pero recordemos que eso que el hombre libremente hace, el hombre no regenerado, el hombre caído, es inclinado hacia el mal. El hombre caído no sabe hacer otra cosa que pecar. Entonces sigue diciendo la confesión, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Y vamos rápidamente porque ya esto lo estudiamos, no vamos a volver a dar las mismas clases, pero quiero que nos detengamos a examinar lo que la confesión de fe nos habla. Y en ese párrafo nos habla primero de la universalidad del decreto de Dios. Cuando leímos que Pablo enseña en Efesios capítulo 1 versículo 11 que Dios ha predestinado todas las cosas, encontramos esa universalidad, es decir, el alcance, hasta dónde alcanza ese decreto. Y cuando hablábamos de todas las cosas, nos referimos por supuesto a todas las cosas, las más grandes e importantes que han sucedido en la historia y que sucederán en la historia hasta el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, como también las más insignificantes que hemos vivido y que viviremos. Incluye también las acciones malas de los hombres. Recuerden el caso de José, y lo estudiamos acá también. José, ¿quién llevó a José a Egipto? ¿Sus hermanos al venderlo realmente? ¿O fue Dios soberanamente quien así lo determinó? ¿Quién fue? Dios, porque el mismo José responde a sus hermanos al final de esa reunión cuando les dice, ustedes pensaron mal contra mí al venderme. Sí, pensaron mal contra mí, pero todo eso fue guiado por Dios para que a través de mí se pudiera conservar mucha gente o un pueblo. Entonces, fíjense eso, y también incluye las acciones malas de los hombres. No significa que los hermanos de José, por supuesto, no fuesen responsables, ni que tampoco Dios los haya obligado a hacerlo, sino que lo que ellos hicieron por su celo contra su hermano fue exactamente lo que Dios ya había decretado que sucedería. Pero ellos fueron responsables de actuar mal contra su hermano al venderlo como esclavo. Incluye también, por supuesto, las acciones buenas, no solo incluye las acciones malas, incluye también las acciones buenas. Recuerden que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice que nuestra salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero también es contundente en decir que incluso esas buenas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por lo tanto, no existe nada en lo que el hombre se pueda gloriar, porque incluso lo bueno que usted hace también fue predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo. También, por supuesto, incluye las decisiones de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes, de todos aquellos que están en eminencia. Dice en Proverbios 21:1, recuerden que el corazón del rey está inclinado en la mano de Jehová. Dios lo inclina a hacer lo que él desea para cumplir ¿qué? Sus propósitos. Es importante esto, ¿ah? Por eso cuando vemos el contexto de nuestro país o el contexto de otros países donde existen gobernantes injustos o gobernantes duros, no podemos pensar que esto ha sido algo que salió del control soberano de Dios. Es así porque Dios lo permitió así, y se inclina así porque Dios ha permitido que se incline así. Entonces, todas estas cosas están dentro de ese plan general, que por supuesto también
incluye a lo que nosotros llamamos suerte o azar. Hermano, no existe suerte o azar. No existe. Dice en Proverbios, capítulo 16, quiero que vaya conmigo allá. Proverbios 16, versículo 33. Proverbios 16, versículo 33. Dice, la suerte se echa en el regazo. Más, ¿cuál es la decisión? ¿De quién es? Más de Jehová es la decisión de ellos. Quiere decir que no existe suerte, no existe el azar. Por eso está mal que los cristianos crean que cuando suceden los accidentes, eso fue algo que escapó de la mano de Dios. Como decía un pastor reformado muy piadoso, podré decir que morí en un accidente, pero nunca accidentalmente. El pastor Sergio Ruiz. Hay cosas que nosotros como cristianos debemos tener muy claras, y sobre todo cuando vienen cosas a nuestra vida que son dolorosas, cosas en nuestra vida que son duras de afrontar, pero no existe suerte ni azar. O recuerden el caso aquel del rey Acab, cuando se fue a la guerra muy a pesar de que Micaías le había profetizado de que si iba a la guerra iba a morir. ¿Qué hizo Acab? Tuvo en poco lo que el profeta le había dicho y fue a la batalla, fue a la guerra. Y fue pensando en su mente que él podía incluso engañar el decreto de Dios o la soberanía de Dios, y fue disfrazado, dice la Escritura. Fue disfrazado como para que no vieran, por supuesto, que era el rey. Y dice la Escritura que un soldado lanzó a la aventura. Recuerden, a la aventura, o sea, a donde la flecha debía caer. Una flecha. Y cayó justo por la parte más estrecha de la armadura de acá. Entonces, ¿podemos decir que eso fue suerte, azar? No. Fue algo perfectamente dirigido por Dios, quien hace cumplir sus propósitos eternos. Por tanto, su decreto abarca absolutamente todas las cosas. Así que encontramos en ese primer párrafo la universalidad del decreto. Dios ha decretado todas las cosas, pero también encontramos el tiempo. ¿En dónde? La eternidad del decreto de Dios, que es lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 3. Eso fue dado desde la eternidad. Lo ha decretado también, dice la confesión de fe, libre e independientemente. Y eso se llama la independencia del decreto de Dios. ¿Qué quiere decir eso que lo ha decretado libre e independientemente en sí mismo? Que antes de que Dios creara no existía absolutamente nada, solo Él. El Dios Trino no tuvo en cuenta ninguna razón en nosotros, sino en Él mismo para decretar las cosas. Nadie lo obligó, Él lo hizo libre e independientemente. Ahora bien, Dios también ha decretado teniendo dos precauciones, y dos precauciones que son a veces difíciles de comprender, porque esto es el tema de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, hermanos. Les recuerdo, es un misterio. Es un misterio. Si intentamos razonar demasiado en ello, vamos a terminar cometiendo muchos errores. Cuando Dios decreta, Él tiene en cuenta dos precauciones. Primero, no ser autor del pecado. Él no es el autor del pecado. Dice la Escritura que en Dios no hay mancha ni pecado. Y segundo, no hacer violencia a la voluntad libre de sus criaturas. Él ha decretado todas las cosas, pero ha tenido dos precauciones: no ser autor del pecado y tampoco violentar la libertad de sus criaturas. Entonces, eso vimos
en ese primer párrafo. Ahora bien, el párrafo 2, ¿hay preguntas con relación al primer párrafo? ¿Preguntas? Bueno, avanzamos. El párrafo 2 se detiene a explicar de que el decreto de Dios no fue basado porque en su presciencia, en que Dios puede ver el futuro, miró y con base a lo que vio, entonces decretó. Si fuese así, Dios no fuese soberano. Y el párrafo 2 del capítulo 3 se detiene a explicar eso. Dice, aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se pueda suponer, porque Él es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo, pero Él también goza de presciencia, que Él puede mirar todo, porque para Él no existe ni pasado ni futuro, para Él existe un eterno presente. Y los autores dicen, aunque Él, cierto, puede conocer todo lo que puede pasar, dice, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como por venir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Y por supuesto, la confesión aquí lo que se opone es a la idea no bíblica de un decreto de Dios basado en su conocimiento previo, no en su soberana voluntad. Y esto porque los autores se encargaron de dejarlo bien en claro, hermanos, porque es que a la mente humana les fastidia, le molesta la idea de un Dios totalmente soberano y por supuesto va a buscar otras alternativas usando textos de una manera equivocada para tratar de justificar lo que Dios ha decretado. Cuando le hablo de que usan textos equivocados, por ejemplo, les menciono en Romanos capítulo 8, versículo 29, cuando Pablo dice a los que antes conoció, ellos creen que ese conocer es un conocer cognitivo y no es un conocer afectivo de amor. Ellos creen que ese conocer es previsión y no es el conocer de intimidad, de amor. Entonces es importante. O el pasaje más usado y que más malinterpretan es primera de Pedro capítulo 1 versículo 1, donde Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios. Explican entonces, o debemos explicar lo que es la palabra conocer. La palabra conocer en la escritura por lo general se usa para hablar de relación íntima, no de conocimiento previo. Cuando en Génesis encontramos que Adán conoció a su esposa Eva, no está hablando de un conocer que es que no la conocía, sino que la conoció en la intimidad. Entonces, siempre es importante entender la palabra o cuando se enseña la palabra conocer en la escritura. Así que, hermanos, Dios no decreta porque ve de antemano. No. Ve de antemano porque decreta. Es diferente. Parecido, pero muy diferente. Él no decreta porque ve de antemano, porque abrió esa cortina del futuro y vio lo que iba a suceder. No. Él ve de antemano, él ve la cortina del futuro, pero porque ya lo decretó. Es completamente diferente. Dios no produce el fin porque lo ve desde el principio, sino que Él produce el fin porque Él lo determinó desde la eternidad. Es diferente, es muy diferente. Así que esos párrafos 1 y 2 entonces hablan del decreto de Dios en general. Y por supuesto, los autores de la confesión de fe, que fueron hombres piadosos, muy diligentes, lo que buscaban era que nosotros pudiéramos llevar esas verdades bíblicas a nuestra vida y pudiéramos aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
en muchos sentidos, por supuesto, en que nosotros confiáramos más en Dios cuando viene la aflicción, que nosotros pudiéramos confiar más en Dios cuando llega la prueba, porque todo está en su decreto. Su plan y su obra son perfectas para su gloria y nuestro bien. Así que nosotros debemos confiar en Dios cuando venga la adversidad, cuando venga la adversidad. Y también nos enseñaron a través de esos decretos que el hombre siempre debe responder de una manera responsable conforme a lo que Dios manda. Y volvemos a mencionar la diferencia entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Recuerden, importante porque nosotros no debemos estar pensando en nuestra vida cotidiana todo el tiempo en el decreto eterno de Dios, el cual no conocemos. Ni usted ni yo conocemos el decreto eterno de Dios. Por lo tanto, no podemos estar todo el tiempo meditando en el decreto eterno de Dios. En lo que sí debemos ocuparnos es en lo que Dios ya ordenó en su voluntad preceptiva. La voluntad de su precepto significa lo que Él ha ordenado, su santa ley, lo que Él nos ha mandado a hacer como agentes responsables. Y obviamente esto va en contra de lo que enseña el fatalismo. El fatalista no se detiene a mirar las consecuencias porque él hace a un lado la responsabilidad humana y exalta de gran manera la soberanía de Dios. Por lo tanto, no tiene en cuenta las advertencias y no es diligente en eso. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se coloca sobre el semáforo. Un fatalista pensará, como Dios es soberano, no importa que me pase el semáforo en rojo, seguramente, si muero es porque Dios así lo determinó. Y si no, porque también Dios lo determinó. Y no hago caso al semáforo en rojo que me está advirtiendo, hey, detente. Y que me está diciendo y me está recordando la ley de Dios que me dice, no matarás. Y no matarás, por supuesto, la parte positiva, ¿cuál es? Preservarás tu vida, debes cuidar tu vida, por lo tanto yo me tengo que parar allí cuando está el semáforo en rojo o cuando veo un pare, una señal de pare, yo debo detenerme. Eso es una diferencia importante entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva para no caer en fatalismo y también para dejar de excusarnos en el decreto de Dios. El ejemplo que yo siempre coloco, amanecí con flojera el domingo en la mañana, eso es la voluntad de Dios que quiere que no vaya a la iglesia. Arrepiéntase y vaya a la iglesia. Que Dios, la voluntad de Dios ya es que usted se congregue. Esa es la voluntad de Dios. Entonces eso es importante. Así que hasta aquí el decreto general de todas las cosas. Ahora bien, la confesión de fe también se encarga de entender, de que entendamos una parte importante de ese decreto, y es el decreto de salvación. Y los párrafos 3 en adelante se encargan precisamente de hablar de ese decreto de salvación. Ahora bien, dice del párrafo 3 al párrafo 7, nos muestra, la predestinación, la doctrina de la predestinación, y nos enseña que es asimétrica. Yo creo que siempre generará susto para muchos la palabra predestinación. Y siempre que se enseña la doctrina de la predestinación, lo primero que se levanta en el corazón es el tema del libre albedrío. Eso es algo que muchos no pueden evitar. Pero la doctrina de la predestinación es completamente bíblica, absolutamente bíblica. Dios es el autor de la salvación. Dios es el autor de la dice el párrafo 3. O vamos a leer primero los pasajes para que veamos nuevamente que lo que colocaron los autores de la confesión en el párrafo es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de la predestinación. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 29. Romanos capítulo 9, versículo 29.
Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 9, 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Recuerden el contexto de Hechos 13, la predicación del apóstol Pablo. Y dice la Biblia, escuchen bien, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y quiénes creyeron? ¿Todos? No, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esos fueron los que creyeron. La predicación fue a todos. Pero la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, fue directo al corazón de aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y noten cómo todo el tiempo el apóstol Pablo y los pasajes que leemos enfatizan esa palabra, por el puro afecto de su voluntad, para la gloria y alabanza de su gloria, para la gloria y alabanza de su nombre, todo el tiempo, todo el tiempo. Juan 15, 16, nuestro Señor Jesucristo les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces, ¿qué encontramos acá? La parte positiva. La parte positiva de la predestinación se llama ¿cómo? Elección. Y la parte fastidiosa, la que no les gusta a muchos, o la parte negativa de la predestinación, es la reprobación, y que también lo estudiamos en la clase pasada. ¿Qué dice la confesión de fe? Leo para ustedes la confesión. Párrafo 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria. Noten cómo es clara la confesión. Algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo para la alabanza y la gloria de su gracia. ¿Qué sucede con la parte negativa? Lo que acabamos de leer en el párrafo de la confesión nos habla de la parte positiva, la cual es la elección. ¿Cómo se llama la parte positiva de la predestinación? Elección. Pero luego sigue continuando el párrafo y nos habla también de aquella parte negativa, porque recuerden que es una predestinación asimétrica. Dice, a los demás Él ha dejado para que sean condenados por inocentes. No, condenados en sus pecados, para la alabanza de la gloria de su justicia. Entonces noten cómo los autores plasman exactamente todo lo que la Escritura habla acerca de la doctrina de la predestinación, acerca de la doctrina de la elección y acerca de la doctrina de la reprobación. Así que el decreto de predestinación, como lo hemos visto hasta acá, es asimétrico, la elección y la reprobación. Ahora, la parte que no les gusta a muchos es la parte de la reprobación.
¿Existe realmente esta doctrina? Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Mateo capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, a lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras o esta palabra? Pero respondiendo el Señor les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial. Y esa expresión, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, se está refiriendo ¿a qué? A la elección. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y el Señor Jesucristo dice: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerían en el hoyo. Ahí vemos claramente la doctrina de la elección y también la de la reprobación. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vemos nuevamente que reprobación. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para, escuchen eso, ¿para qué fueron nacidos? Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Reprobación. Judas capítulo 4, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quiénes? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra la adoraron. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y es exactamente lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 24, cuando dice: vasos de ira preparados para destrucción. Entonces vemos que la elección y reprobación fueron de una masa caída. De una masa caída. Cuando Pablo dice en Efesios 1, versículo 4, que nos escogió para que fuésemos santos, significa que no lo éramos. ¿Qué éramos? Pecadores, enemigos de Dios. Así que esa elección fue incondicional. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la justificación del Espíritu. Hermanos, el párrafo 3 enseña esa predestinación asimétrica. Y lo que les había dicho, que ya por cuestiones de tiempo, se me acabó el tiempo, no pudimos explicar la clase pasada con relación al supra e infralaxarianismo, que habla del orden de los decretos. Decirles, hermanos, que son suposiciones. Todas estas cosas del supra e infra son suposiciones. Nosotros pensamos de una forma como pudo haberse dado el decreto de Dios, y más específicamente como lo vemos en la Escritura, pero no significa que eso sea determinante. El supra e infralaxarianismo lo que enseña es el orden de los decretos. Los supralaxarios enseñan que el decreto de elección fue antes, está arriba de la creación, y los infralaxarios, que la confesión de fe es infralaxaria, enseña que el decreto de elección fue posterior a la creación. Entonces es importante esto, porque alguna de las dos posiciones determinará cuál es la más bíblica. Ambos tienen argumentos fuertes. Sin embargo, quiero aclarar que las confesiones reformadas, todas las confesiones reformadas, la de Westminster, la de Saboya y también la confesión de fe de Londres, adoptan una posición infralaxaria en ese orden de los decretos. Es decir, que Dios primero
crea en la mente. Recuerden, esto es en la mente de Dios. Crea, permite la caída, luego elige y luego decreta la elección. Pero como les dije, son suposiciones. Se me acabó el tiempo, mis hermanos. Vamos a orar 5 minutos de aportes y preguntas y luego tenemos el receso. Acompáñenme a que oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu amor, por permitirnos gozarnos de tu maravillosa palabra, Señor, que cada día nos ilumina y es lumbrera a nuestros pies, donde tú, gracias a tu misericordia, no nos dejaste a ciegas, sino que nos diste la luz de tu palabra para que pudiéramos, Señor, comprender un poco más tu ser. Gracias, por favor te ruego que esta doctrina maravillosa de la predestinación siempre la estudiemos con temor, con reverencia y sobre todo siempre entendiendo, Señor, que tú eres soberano y que tú, como creador de absolutamente todo, tienes el derecho, Señor, de hacer para tu gloria lo que a ti te plazca. Y la gloria, Señor, la honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Preguntas y aportes, hermanos. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, yo voy a decir algo aquí adicional. Miren, ¿por qué esta doctrina golpea? Para muchos, porque recuerden que como humanos que somos y pecadores que somos, nos acercamos a Dios siempre con presuposiciones humanas. Entonces, cuando vemos la lección, lo primero que nos imaginamos es, bueno, Dios que es nuestro Padre, entonces vengo y me pongo en la posición de padre y digo, bueno, si yo tengo 2 hijos, yo tengo el deber de amar a los 2 hijos, porque yo soy su papá, entonces a los 2 los tengo que amar. Entonces Dios, que es bueno, no puede simplemente decir a ti sí y a ti no. Entonces siempre vamos a esta doctrina con presuposiciones humanas, porque pensamos que es que Dios piensa como nosotros, y no es así. Y no es así. Por eso que estas cosas a veces les cuestan más a unos que a otros, pero es por esas ideas humanas donde nos acercamos a la doctrina de la predestinación. Con el caso de Jacob y Esaú, vemos claramente que no habían aún nacido cuando el propósito de la elección de Dios se estableció. No habían hecho absolutamente nada todavía, ni siquiera habían nacido. Pero la Escritura se encarga de dejar en claro de que el propósito eterno de Dios en cuanto a la elección se iba a establecer, se iba a ejecutar. Pero esas ideas a muchos no les gustan. No les gusta. No les gusta. Claro, pero entonces también no entra solo en misterio, sino que también te da razones para la alabanza de su gracia. Porque es que siempre nos fijamos en el que no, pero nunca decimos, Señor, ¿por qué a mí? O sea, siempre, no, es injusto, ¿por qué? Pero más bien, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si tú también me viste igual de sucio, igual en mi sangre, igual en mis pecados que al otro? ¿Los viste igual? Nos viste igual. ¿Por qué a mí sí y por qué al otro no? Esa es siempre la pregunta que debemos hacernos. Pero cuando nos detenemos a observar al que no, entonces vienen los cuestionamientos, como si tuviéramos algún derecho de cuestionar al Dios vivo, al Dios soberano. No tenemos ningún derecho, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿quién te crees tú, oh Dios, hombre, para que altergues con Dios? O le va a decir el vaso de barro a su creador, ¿por qué me hiciste así? Pero el hombre se ama tanto a sí mismo y su ego es tan grande que aún se atreve a tal irreverencia de querer altercar con Dios.
Bueno, mis hermanos, no sé si hay aportes o preguntas. Hermano Heriberto, claro, ¿fue clara la enseñanza? ¿Hay de pronto algún temita que quedó suelto, con dudas? Lo que siempre debemos tener también muy presente es que la base de la elección de Dios fue su amor. Fue su amor. Por eso es que el párrafo 5 hablaba de la base amorosa del decreto de salvación. Su amor. El párrafo 6, recuerden, hablaba de los medios como Dios va a ejecutar ese decreto de salvación. Y recuerden que conocemos los medios. ¿Cuáles son los medios? ¿Puede llegar un pecador a los pies de Cristo si no escucha el Evangelio? No. Es decir, que Dios, así como decretó el fin, es decir, que ese pecador elegido va a llegar a los pies del Señor, también decretó los medios cómo ese pecador iba a llegar a los pies del Señor. Por eso Pablo dice en Romanos, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y eso es un jalón de oreja a todos aquellos que no les gusta predicar la palabra de Dios y simplemente excusarse en el decreto de que como Dios ya lo decretó desde antes de la fundación del mundo, el que es elegido va a ser elegido y que otro predique y yo no predique. No. Debemos ser responsables, amados hermanos. Entonces, la prudencia, al final, para terminar, la prudencia de presentar la doctrina. Si no entendemos la doctrina, es mejor primero estudiarla, comprenderla, atesorarla y luego compartirla. Pero muchas veces no la hemos comprendido en su totalidad y pretendemos compartirla, lo hacemos no de la mejor manera y generamos en el otro que queremos compartir más dudas que respuestas. Y esas personas lo que hacen es que se aíslan, que rechazan inmediatamente la doctrina de la predestinación. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Tengamos 10 minutos de receso.